En el principio de los tiempos, cuando la tierra aún era un vasto y desierto vacío, y la oscuridad cubría la faz de las profundidades, Dios, el creador de todo lo visible e invisible, comenzó su obra maestra. Con su palabra poderosa, llenó el vacío con luz, separó las aguas y estableció los cielos. Pero la creación no estaba completa, faltaba la joya más preciosa, el ser que llevaría su imagen y semejanza. En el sexto día de la creación, cuando todo lo demás ya había tomado su lugar, Dios decidió crear al hombre. En medio del esplendor del jardín del Edén, un lugar de indescriptible belleza y armonía, tomó polvo de la tierra y, con infinita delicadeza, formó el cuerpo del primer ser humano. Pero este ser, aunque perfectamente moldeado, aún no tenía vida. Entonces, en un acto de íntima conexión, Dios sopló su aliento de vida en las fosas nasales de la criatura, y así, el hombre se convirtió en un ser viviente. Este primer hombre fue llamado Adán, y Dios lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo guardara. Allí, en ese paraíso, Adán no estaba solo, pues todo lo que lo rodeaba había sido creado para su deleite. Sin embargo, Dios vio que no era bueno que Adán estuviera solo, y decidió darle una compañera. Mientras Adán dormía profundamente, Dios tomó una de sus costillas y con ella formó a la primera mujer, a quien Adán llamó Eva. Ella sería su compañera, igual a él, pero diferente, complementándose mutuamente en perfecta unión. En ese jardín, Adán y Eva vivían en perfecta comunión con Dios, disfrutando de una vida de paz y abundancia, donde cada día traía nuevas maravillas y donde la bondad y el amor divino impregnaban cada rincón de su existencia. Era el comienzo de la humanidad, una humanidad creada a imagen de Dios, destinada a reflejar su gloria en la tierra. Y así, con Adán y Eva, comenzó la gran historia de la humanidad, una historia que se desarrollaría a través de generaciones, con altibajos, alegrías y tristezas, pero siempre bajo la atenta mirada del Creador que había soplado vida en el polvo y había dado al hombre y a la mujer un lugar especial en su creación. Pero esa paz y armonía no durarían para siempre. En el jardín del Edén, en medio de toda la belleza y la abundancia, había un árbol especial, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había dado a Adán y a Eva una sola advertencia: podían comer de cualquier árbol del jardín, pero no debían tocar ni comer del fruto de ese árbol específico, porque si lo hacían, morirían. Sin embargo, un día, mientras Eva paseaba por el jardín, la serpiente, más astuta que todas las bestias del campo, se acercó a ella. Con palabras engañosas, la serpiente la hizo cuestionar el mandato de Dios. ¿De verdad Dios ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó, sembrando la semilla de la duda. Eva respondió que podían comer de todos los árboles, excepto de uno, y que si lo tocaban o comían de su fruto, morirían. Pero la serpiente, con su astucia, la persuadió diciendo: no morirán. Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como él, conociendo el bien y el mal. Eva, fascinada por la idea de alcanzar una sabiduría divina, miró el fruto con nuevos ojos. Era hermoso, y el deseo de sabiduría se apoderó de ella. Finalmente, tomó el fruto, lo probó y, seducida por su sabor y la promesa de conocimiento, se lo ofreció a Adán, quien también comió de él. En ese instante, algo cambió profundamente. Sus ojos fueron abiertos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. La inocencia que había cubierto sus vidas como un manto, desapareció, y el conocimiento del bien y del mal trajo consigo la vergüenza. Rápidamente, cosieron hojas de higuera para cubrirse, pero su desnudez iba más allá de lo físico. Ahora eran conscientes de su vulnerabilidad, de su separación de Dios. Cuando oyeron la voz de Dios caminando por el jardín al fresco del día, se escondieron entre los árboles. Dios, sabiendo ya lo que había ocurrido, les llamó: ¿dónde están? Adán respondió con temor: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Entonces, Dios les preguntó si habían comido del árbol del cual les había ordenado no comer. Adán culpó a Eva, diciendo que fue ella quien le dio del fruto, y Eva culpó a la serpiente por haberla engañado. Pero la consecuencia de su desobediencia no podía ser evitada. Dios pronunció juicio sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán. A la serpiente le dijo que sería maldita entre todos los animales y que, arrastrándose sobre su vientre, comería polvo toda su vida.
A Eva le dijo que multiplicaría sus dolores en el parto y que su deseo estaría hacia su marido, pero él la dominaría. Y a Adán le dijo que, por haber escuchado a su mujer y comido del fruto prohibido, la tierra sería maldita por su causa. Con esfuerzo y dolor trabajaría la tierra para obtener su alimento, hasta el día en que regresara al polvo del cual fue formado. Así, la armonía del Edén fue quebrantada. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, y un querubín con una espada de fuego fue puesto a la entrada para guardar el camino al árbol de la vida. Ahora, en el mundo exterior, conocerían el trabajo arduo, el dolor y la muerte, pero también llevarían consigo la promesa de redención, pues Dios, en su misericordia, no los abandonó completamente. Y así, la humanidad, marcada por el pecado original, comenzaría su largo viaje por el mundo, un viaje lleno de desafíos, pero también de esperanza, porque incluso en medio de su caída, Dios tenía un plan para restaurar lo que se había perdido en ese fatídico día en el jardín del Edén. Con Adán y Eva expulsados del jardín del Edén, la humanidad comenzó su existencia en un mundo caído, un mundo donde la belleza y la paz del Edén eran solo un recuerdo lejano. Los días de la humanidad ahora estaban marcados por el trabajo duro, el dolor y la lucha por sobrevivir. Sin embargo, incluso en este estado, Dios no apartó su mirada de ellos. Los primeros descendientes de Adán y Eva comenzaron a poblar la tierra, y con cada nueva generación, el mundo se llenaba de vida, pero también de pecado. A medida que la humanidad crecía, también lo hacía su maldad. Los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, demostraron cómo el pecado había echado raíces profundas en la humanidad. Caín, envidioso de su hermano Abel, quien había hallado favor ante Dios por su ofrenda, lo mató en un arrebato de ira. Este primer acto de violencia fratricida fue un presagio de la corrupción que seguiría. Con el tiempo, la maldad de los hombres se multiplicó, llenando la tierra de violencia y corrupción. Dios observó cómo la humanidad, creada a su imagen, se alejaba cada vez más de sus caminos. El pecado, que había comenzado con una simple desobediencia, ahora se había extendido como una plaga por toda la creación. Los pensamientos de los hombres eran continuamente malos, y el corazón de Dios se llenó de dolor al ver la depravación de su obra. Finalmente, llegó un momento en que la maldad de la humanidad se hizo insoportable. Dios decidió que debía limpiar la tierra de esta corrupción para poder comenzar de nuevo. Fue entonces cuando decidió enviar un diluvio, un juicio sobre la tierra que purificaría lo que el pecado había contaminado. Este diluvio sería una destrucción total, un retorno a las aguas primordiales de las que la tierra había surgido. Sin embargo, en medio de esta decisión de juicio, Dios encontró a un hombre justo en quien podía confiar para comenzar de nuevo, Noé. Noé era un hombre que caminaba con Dios, un hombre que, a pesar de la corrupción que lo rodeaba, se mantenía fiel. Fue a él a quien Dios le reveló su plan: la tierra sería destruida por un diluvio, pero Noé y su familia serían salvados. Dios le instruyó a Noé que construyera un arca, una gran embarcación que sería su refugio durante el diluvio. En el arca, Noé debía llevar a su familia y a un par de cada especie de animal, para que después del diluvio, la vida pudiera volver a florecer en la tierra. Durante años, Noé trabajó en la construcción del arca, mientras el resto de la humanidad seguía viviendo en su maldad, ignorando las advertencias del justo. Finalmente, el día llegó. El cielo se oscureció, y las fuentes de los grandes abismos se rompieron, liberando las aguas que habían estado contenidas. La lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, cubriendo todo a su paso. Las aguas crecieron, cubriendo montañas y llanuras, arrasando con todo lo que existía. Pero en medio de la tormenta, el arca flotaba, llevando en su interior la esperanza de una nueva humanidad, una nueva oportunidad para comenzar. Noé, su familia y los animales que habían salvado, serían los primeros en caminar sobre una tierra renovada cuando las aguas finalmente se retiraran. Dios, en su misericordia, no había destruido todo, había preservado una semilla de vida, una semilla que pronto germinaría en un mundo nuevo. Después de muchos días, cuando las aguas finalmente comenzaron a descender, el arca se detuvo en las montañas de Ararat. Allí, en la cima de esas alturas, Noé esperó pacientemente a que la tierra se secara por completo. Envió un cuervo que voló de un lado a otro hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego,
envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido. Al principio, la paloma no encontró un lugar donde posarse y regresó al arca, pero después de 7 días, cuando Noé la envió nuevamente, regresó con una hoja de olivo en el pico. Este pequeño signo le reveló a Noé que las aguas estaban disminuyendo y que la vida estaba volviendo a la tierra. Esperó otros 7 días y volvió a enviar a la paloma, pero esta vez no regresó. Entonces, Noé supo que la tierra ya estaba habitable. Finalmente, Dios le dijo que era hora de salir del arca. Noé, su familia y todos los animales salieron al mundo renovado, un mundo limpio de la corrupción que antes lo había cubierto. Una vez fuera del arca, lo primero que Noé hizo fue construir un altar al Señor y ofrecer sacrificios de animales puros en gratitud por la salvación y la nueva oportunidad que se les había dado. Dios, al percibir el aroma del sacrificio, prometió que nunca más volvería a maldecir la tierra a causa del hombre, a pesar de que la inclinación del corazón humano es hacia el mal desde su juventud. Y así, estableció un pacto con Noé, un pacto de paz entre él y toda la humanidad. Como señal de este pacto, Dios colocó un arco iris en las nubes. Este arco iris sería el recordatorio eterno de la promesa de Dios de que las aguas de un diluvio nunca más destruirían toda la tierra. Cada vez que la lluvia caía y el arco iris aparecía, la humanidad podría recordar que, aunque el juicio había sido necesario, la misericordia de Dios era más grande. Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres de las naciones que surgirían después del diluvio. Estos 3 hombres llevarían consigo la tarea de llenar la tierra nuevamente, de establecer nuevas comunidades y de volver a caminar con Dios en este nuevo comienzo. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Y así, desde esa pequeña familia, la humanidad comenzaría otra vez a esparcirse por el mundo, a construir nuevas vidas, pero siempre con la memoria del diluvio en sus corazones, recordando la justicia de Dios, pero también su gran misericordia. Con el tiempo, los descendientes de Sem, Cam y Jafet se esparcirían por todas las regiones, formando diferentes pueblos y culturas, cada uno llevando consigo una parte del legado de Noé y la promesa que Dios había hecho a toda la humanidad. Pero no todo en esta nueva era estaría libre de problemas, pues los desafíos de la naturaleza humana y las lecciones no aprendidas del pasado seguirían marcando el camino de la historia. A medida que la familia de Noé comenzó a crecer y a esparcirse por la tierra, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de las naciones que poblarían el mundo. Cada uno de ellos daría origen a diferentes linajes, y estos linajes se establecerían en distintas regiones del planeta, conformando la diversidad de pueblos que conocemos hoy. Sem, el primogénito, fue el padre de los semitas, de quienes descenderían los hebreos, los árabes y otros pueblos del Medio Oriente. Sem fue bendecido por su padre Noé, y de su linaje vendrían los patriarcas que jugarían un papel crucial en la historia de la salvación. Jafet, el segundo hijo, fue bendecido para extenderse hacia el norte y el oeste. Sus descendientes se establecerían en las regiones que hoy corresponden a Europa y Asia. Los jafetitas serían conocidos por su expansión y su influencia en esas tierras vastas y distantes. Cam, el más joven de los 3, tuvo una historia más compleja. A pesar de que Noé había bendecido a Sem y a Jafet, Cam quedó marcado por un episodio oscuro que afectaría a sus descendientes. Un día, después de que las aguas del diluvio se retiraran y la vida comenzara a florecer de nuevo, Noé plantó una viña. Con el tiempo, el fruto de esta viña fue cosechado y Noé hizo vino. Una noche, Noé bebió demasiado de ese vino y quedó ebrio, desnudándose en su tienda. Cam, el padre de Canaán, entró en la tienda y vio la desnudez de su padre. En lugar de cubrirlo, salió y se lo contó a sus hermanos con una actitud burlona. Cuando Sem y Jafet oyeron esto, tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, sin mirar directamente para no faltarle el respeto. Cuando Noé despertó y se dio cuenta de lo que había sucedido, pronunció una maldición. Sin embargo, la maldición no cayó directamente sobre Cam, sino sobre su hijo Canaán. Noé dijo, «Maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos».
Esta maldición marcó el destino de los descendientes de Cam, y en particular de Canaán, cuyas tierras serían conquistadas más tarde por los descendientes de Sem, los israelitas. Así, las tres ramas de la familia de Noé se esparcieron, cada una llevando consigo la bendición o la maldición que les había sido dada. Los descendientes de Cam, según la tradición, se establecerían en las tierras de África y partes del Medio Oriente, mientras que los de Sem y Jafet poblarían otras regiones. Este episodio no solo marcó el destino de las naciones que surgirían, sino que también dejó una profunda lección sobre el respeto y la consecuencia de nuestras acciones, enseñándonos que incluso en los momentos de debilidad, nuestras elecciones pueden tener un impacto duradero sobre las generaciones futuras. A medida que las generaciones de los hijos de Noé continuaban creciendo, el mundo comenzó a llenarse de vida, con cada linaje estableciéndose en diferentes regiones. Sin embargo, la memoria del diluvio y las lecciones del pasado comenzaron a desvanecerse en los corazones de las personas, y la humanidad, una vez más, empezó a desviarse de los caminos de Dios. Entre los descendientes de Noé, los hijos de Cam se dispersaron hacia el sur, poblando las tierras fértiles de África y las regiones circundantes. Estos pueblos, que vendrían a ser conocidos como los cananeos, los egipcios, los etíopes y otros, comenzaron a formar sus propias culturas y civilizaciones. Sin embargo, la sombra de la maldición pronunciada por Noé sobre Canaán seguía sobre ellos. El episodio que selló el destino de Cam y sus descendientes se mantuvo como un recordatorio de la importancia del respeto y la obediencia a las leyes divinas. Sin embargo, a pesar de esta maldición, Dios no abandonó a estos pueblos, pues su misericordia y propósito trascienden incluso los juicios más severos. Con el tiempo, los descendientes de Cam se convirtieron en grandes naciones, estableciendo poderosas civilizaciones en el valle del Nilo, en las costas del Mediterráneo y en las vastas tierras al sur del Sáhara. Pero antes de que estas naciones se consolidaran plenamente, otro evento crucial ocurrió en la historia de la humanidad, la construcción de la Torre de Babel. La humanidad, aún unida por un solo idioma, decidió unirse para construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara hasta los cielos. La ambición y el deseo de hacerse un nombre, de desafiar los límites impuestos por Dios, llevaron a la humanidad a intentar alcanzar el cielo con sus propias manos. Dios, viendo la arrogancia y la soberbia de estos actos, decidió intervenir. Sabía que si la humanidad permanecía unida en su desobediencia, nada podría detener su creciente maldad. Así que, en un acto de juicio y misericordia, confundió sus lenguas, haciendo que dejaran de entenderse entre ellos. Esto llevó a la dispersión de los pueblos por toda la faz de la tierra, interrumpiendo la construcción de la torre y dispersando a las naciones según sus nuevos idiomas. Esta confusión de lenguas marcó el inicio de la diversificación de las culturas y las civilizaciones humanas. Los pueblos que antes estaban unidos, ahora se esparcieron, llevando consigo sus propias lenguas, costumbres y creencias. Entre ellos, los descendientes de Cam continuaron su camino hacia el sur, estableciéndose en lo que vendría a ser el continente africano y otras regiones cálidas del mundo. Y aunque los caminos de los hombres se habían separado, y las lenguas se habían multiplicado, la historia compartida de un origen común seguía siendo el hilo que conectaba a todas las naciones. La humanidad, dispersa y diversa, seguía siendo parte del gran plan de Dios, un plan que a lo largo de los siglos se revelaría a través de las profecías, las alianzas, y finalmente, a través del cumplimiento de su promesa de redención. Después de la confusión de lenguas en Babel, los pueblos se dispersaron por toda la tierra, estableciendo nuevas comunidades y culturas según las regiones en las que se asentaron. Los descendientes de Cam, que ya habían comenzado su migración hacia el sur, continuaron expandiéndose, ocupando las tierras de África y otras regiones cercanas. A medida que avanzaban, estos pueblos llevaron consigo sus habilidades, conocimientos y tradiciones, creando algunas de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de la historia. Entre estos pueblos se encontraban los egipcios, una de las civilizaciones más prominentes que surgiría de los descendientes de Cam. A orillas del río Nilo, los egipcios construirían un imperio duradero, conocido por sus pirámides, templos y avances en la ciencia y el arte. Este pueblo, nacido de la tierra fértil, se convertiría en una de las grandes potencias del mundo antiguo, jugando un papel crucial en las historias que se narrarían en la Biblia.
No muy lejos de Egipto, en las tierras que rodean el Mar Rojo y el Cuerno de África, surgieron los etíopes, otro grupo descendiente de Cam. Este pueblo también desarrolló una rica cultura, con un profundo sentido de espiritualidad que sería reconocida en las escrituras bíblicas. Los etíopes se distinguieron no solo por sus logros materiales, sino también por su devoción a Dios, una devoción que se destacaría en la historia de la reina de Saba y su encuentro con el rey Salomón. En otras partes de África, las tierras se llenaron de pueblos diversos que se adaptaron a las distintas geografías y climas del continente. Desde las ricas planicies hasta las densas selvas, los descendientes de Cam demostraron una capacidad extraordinaria para prosperar y desarrollar sociedades que reflejaban la grandeza y la complejidad de su entorno. Sin embargo, a pesar de la maldición pronunciada sobre Canaán, los pueblos africanos, al igual que otras naciones, no fueron olvidados por Dios. La Biblia nos muestra que, a lo largo de la historia, estos pueblos jugarían papeles importantes en el cumplimiento de los planes divinos. A lo largo de las Escrituras, encontramos menciones de estos pueblos y sus interacciones con Israel, a menudo sirviendo como recordatorio de que, aunque dispersos y diversos, todos los pueblos están bajo la mirada atenta de Dios. Los descendientes de Cam, con sus variadas culturas y civilizaciones, se convirtieron en una parte integral de la historia de la humanidad, contribuyendo al desarrollo del mundo de maneras que serían recordadas durante milenios. Su historia es un testimonio de la resiliencia y la capacidad de los seres humanos para encontrar su lugar en el vasto mosaico de la creación de Dios, un lugar que, aunque marcado por desafíos y pruebas, también está lleno de propósito y significado en el gran relato de la redención divina. A medida que los descendientes de Cam continuaban estableciéndose y construyendo sus civilizaciones, sus interacciones con otros pueblos se volvieron inevitables. Entre estos encuentros, uno de los más significativos fue el que se produjo entre los pueblos de África y los descendientes de Sem, el linaje del cual surgirían los hebreos, el pueblo elegido por Dios. Uno de los momentos más emblemáticos de estas interacciones se dio con la historia de Abraham, el patriarca de los hebreos, y su viaje a Egipto. Durante una época de hambre severa en la tierra de Canaán, Abraham se vio obligado a descender a Egipto para encontrar sustento. Allí, él y su esposa Sara tuvieron un encuentro que marcaría el inicio de una larga y complicada relación entre los israelitas y los egipcios. Más tarde, esta relación se intensificaría con la historia de José, bisnieto de Abraham. José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, fue llevado a Egipto, donde, a pesar de las adversidades, llegó a convertirse en una figura de gran poder e influencia, llegando a ser el segundo en autoridad después del faraón. Fue José quien, con la sabiduría dada por Dios, salvó a Egipto y a su propia familia de una hambruna devastadora. Esta historia no solo muestra la conexión entre los hebreos y los egipcios, sino que también resalta cómo Dios utilizó a José, un descendiente de Sem, para bendecir a la nación de Egipto, un pueblo descendiente de Cam. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación entre los israelitas y los egipcios se deterioró. Tras la muerte de José, un nuevo faraón que no conocía su historia ascendió al poder. Temeroso del creciente número de israelitas en su tierra, este faraón los sometió a una dura esclavitud, haciendo que trabajaran en la construcción de sus ciudades y monumentos. Durante siglos, los israelitas sufrieron bajo el yugo egipcio, clamando a Dios por liberación. Y Dios escuchó su clamor, levantando a Moisés, un hombre hebreo que había sido criado en la corte del faraón, pero que finalmente sería llamado por Dios para liderar a su pueblo hacia la libertad. A través de Moisés, Dios realizó milagros asombrosos, incluyendo las 10 plagas que asolaron Egipto, demostrando su poder y su determinación de liberar a su pueblo. Finalmente, tras la 10ª plaga, que trajo la muerte de los primogénitos de Egipto, el faraón dejó ir a los israelitas. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia marcó un punto de inflexión en la historia bíblica, un evento que sería recordado y celebrado por generaciones. Este éxodo no solo representó la liberación de un pueblo, sino también el juicio de Dios sobre Egipto y una oportunidad para que las naciones vecinas observaran el poder y la justicia del Dios de Israel. A pesar de la dura relación que a menudo existía entre los descendientes de Sem y Cam, especialmente entre los israelitas y los egipcios, las Escrituras también nos muestran momentos de gracia y cooperación entre estos pueblos.
En varias ocasiones, egipcios y otros africanos aparecen en la Biblia como aliados, vecinos, e incluso como creyentes en el Dios de Israel. Esto subraya la complejidad de las relaciones humanas y la manera en que Dios trabaja a través de todas las naciones, tejiendo una historia de redención que abarca a toda la humanidad, sin importar su origen o herencia. Después del éxodo de Egipto, cuando los israelitas finalmente alcanzaron la libertad, comenzaron su largo y arduo viaje hacia la tierra prometida. Durante este tiempo, las interacciones con los pueblos vecinos, incluidos aquellos descendientes de Cam, continuaron. La travesía por el desierto no solo fue un periodo de prueba y formación para Israel, sino también un tiempo de encuentros y confrontaciones con diversas naciones. Uno de estos encuentros fue con los cananeos, descendientes directos de Cam a través de su hijo Canaán. Los cananeos habitaban la tierra que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia, una tierra rica y fértil, pero llena de ciudades poderosas y pueblos guerreros. Los israelitas, guiados por Moisés y más tarde por Josué, recibieron la misión divina de conquistar esta tierra y establecerse en ella. Esta conquista sería compleja y a menudo brutal, cumpliendo la antigua maldición pronunciada por Noé sobre Canaán. Sin embargo, la relación entre los israelitas y los pueblos descendientes de Cam no siempre estuvo marcada por la guerra. En algunos casos, hubo alianzas y acuerdos. Uno de los ejemplos más notables es el de Rahab, una mujer cananea de Jericó que, al reconocer el poder del Dios de Israel, ayudó a los espías israelitas y, a cambio, fue salvada junto con su familia durante la caída de la ciudad. Rahab no solo sobrevivió, sino que fue integrada en la comunidad israelita y se convirtió en ancestro directo del rey David y, por lo tanto, de Jesús mismo. Esta historia demuestra que, a pesar de las tensiones y los conflictos, la fe en el Dios de Israel podía trascender las divisiones de origen y linaje. Otra figura africana significativa en la narrativa bíblica es la reina de Saba. Proveniente de una región que muchos identifican con el actual Yemen o Etiopía, la reina de Saba escuchó sobre la sabiduría y la riqueza del rey Salomón, descendiente de David. Viajó a Jerusalén con un gran séquito y tesoros para poner a prueba la sabiduría de Salomón. Quedó tan impresionada por su conocimiento y por la magnificencia de su reino, que bendijo al Dios de Israel y estableció una relación diplomática con el rey. Este encuentro no solo subraya la extensión de la fama de Salomón más allá de las fronteras de Israel, sino también la conexión de los pueblos africanos con la historia bíblica, resaltando su importancia y su lugar en el plan de Dios. Más adelante, durante el periodo de los profetas, encontramos referencias a Egipto y Etiopía como naciones poderosas que interactúan con Israel. Profetas como Isaías y Jeremías hablaron tanto de juicio como de salvación para estos pueblos, recordando que el alcance de Dios no se limita solo a Israel, sino que su soberanía y su justicia se extienden sobre toda la tierra. Incluso en el Nuevo Testamento, las menciones a los pueblos africanos continúan. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Simón de Cirene, un hombre de ascendencia africana, que fue obligado a llevar la cruz de Jesús en el camino hacia el Calvario. Este acto de Simón, aunque forzado, lo conectó de manera profunda con el sacrificio redentor de Cristo, convirtiéndose en un símbolo de la participación de todas las naciones en la obra salvadora de Dios. A lo largo de estas interacciones y encuentros, los descendientes de Cam, a través de sus diversas naciones y culturas, mostraron que, aunque dispersos por las antiguas maldiciones y los juicios de la historia, nunca estuvieron fuera del alcance del amor y la redención divina. Desde Egipto hasta Etiopía, desde Canaán hasta Saba, los pueblos africanos jugaron un papel integral en la narrativa bíblica, reflejando la diversidad y la unidad del plan de Dios para toda la humanidad. A medida que la historia bíblica avanzaba hacia su culminación, se hacía cada vez más evidente que el plan de Dios no estaba limitado a una sola nación o un solo pueblo, sino que abarcaba a toda la humanidad. En la vida y el ministerio de Jesús, este propósito se reveló con una claridad que trascendió todas las barreras de origen, cultura y raza. Jesús, el Mesías prometido, vino al mundo como el cumplimiento de las profecías, no solo para redimir a Israel, sino para traer salvación a todas las naciones. Desde su nacimiento, la universalidad de su misión quedó clara. Los magos que vinieron de Oriente para adorarle, posiblemente provenientes de tierras lejanas y diversas, representaban a las naciones que reconocerían la luz de Cristo.
Durante su ministerio, Jesús rompió continuamente las barreras que dividían a la humanidad. No solo predicó en Israel, sino que también interactuó con samaritanos, romanos, griegos y otros extranjeros, demostrando que el amor de Dios estaba destinado para todos. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando Jesús, después de su resurrección, dio a sus discípulos la gran comisión: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Este mandato dejaba en claro que el Evangelio debía ser proclamado en todo el mundo, alcanzando a todos los pueblos y etnias, incluidos los descendientes de Cam. El cumplimiento de esta misión comenzó en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y ellos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, lo que simbolizaba la reunificación de la humanidad dispersa desde Babel. En esa ocasión, había presentes judíos y prosélitos de todas partes del mundo, incluyendo Egipto y otras regiones africanas, que escucharon las maravillas de Dios en su propio idioma. La expansión del cristianismo hacia África es notable en la historia del eunuco etíope, un alto funcionario de la reina de Etiopía, que fue evangelizado por Felipe, uno de los primeros diáconos. Este encuentro es significativo porque demuestra cómo el mensaje de Jesús comenzó a penetrar profundamente en el continente africano, llevando la luz del Evangelio a una de las civilizaciones más antiguas del mundo. El eunuco, tras ser bautizado, regresó a su tierra, llevando consigo la semilla del cristianismo que crecería y florecería en las comunidades etíopes. En los siglos siguientes, el cristianismo continuó extendiéndose por todo África, donde muchas naciones y pueblos adoptaron la fe cristiana, contribuyendo al desarrollo de una rica tradición teológica y espiritual que perdura hasta hoy. Este crecimiento fue testimonio del plan de Dios de incluir a todas las naciones en su promesa de salvación. Así, la historia de los descendientes de Cam, que comenzó con una maldición y una dispersión, se entrelaza en la narrativa de la redención que Dios ofrece a toda la humanidad. A través de Jesucristo, todas las divisiones creadas por el pecado fueron superadas, y el llamado a la fe fue extendido a todos, sin importar su linaje o su origen. La promesa de vida eterna, de ser parte del reino de Dios, se ofreció tanto a los hijos de Sem, Jafet y Cam, como a cada nación bajo el cielo. Finalmente, la Biblia cierra con una visión gloriosa en el libro de Apocalipsis, donde Juan ve una multitud innumerable de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, reunida ante el trono de Dios y del Cordero. En esa multitud, los descendientes de Cam, junto con todos los redimidos, estarán presentes, unidos en la adoración al Dios que redimió a la humanidad de toda división, estableciendo una nueva creación donde reinará la justicia, la paz y el amor por toda la eternidad. Para concluir, recordemos que todos somos parte de la creación de Dios, unidos en su amor y redención, sin importar nuestras diferencias de origen. Oremos juntos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por la diversidad de tu creación y por el propósito que tienes para cada nación y cada pueblo. Ayúdanos a vernos unos a otros como hermanos y hermanas, creados a tu imagen y semejanza. Que tu amor nos una y que podamos vivir en paz y armonía, reflejando tu gloria en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Si este video te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, darle like y compartirlo con tus amigos y familiares para que más personas puedan conocer la historia de la redención que Dios tiene para todos nosotros. Dios te bendiga.